¿Cómo les va? Bienvenidos a Juego de Damas. Saben ustedes que hoy fue una jornada muy interesante e importante en materia de reuniones y también de anuncios. La presidenta, en oportunidad de adjudicar la construcción de 2 represas en la provincia de Santa Cruz, reunió a un grupo de empresarios, a un grupo de dirigentes también del mundo del trabajo. Allí hizo una descripción de la Argentina de hoy con números muy concretos y vamos a dialogar antes de ir a nuestro panel de damas con uno de los participantes de ese encuentro. Me estoy refiriendo al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss. Weiss, buenas noches. Luisa Balmaya lo saluda. ¿Cómo le va? Luisa, buenas noches, ¿cómo le va a usted? Bien, muy bien. Gustavo, ¿querría usted decirnos con qué impresión se fue de esa reunión? La presidenta después dijo que había sido muy constructiva. ¿Cuál es su imagen? Bueno, la misma, nosotros, y en esto hablo también por el resto de las cámaras empresarias del sector, valoramos mucho la convocatoria al diálogo, creemos que siempre es bueno dialogar con las máximas autoridades del país, con los secretarios generales de los gremios representantes de la parte obrera, y creo que entre todos siempre se pueden clarificar temas, abordar algunos puntos donde tenemos alguna problemática. Bueno, en fin, creo que siempre el diálogo es constructivo, ¿no? Gustavo, por supuesto, la Argentina, como el mundo, con una crisis muy profunda, seguramente tiene inconvenientes. Pero si usted tuviera que decir, estamos en el peor de los mundos, porque uno a veces cuando recorre las páginas de los diarios, las secciones de economía, la verdad es que da la impresión de que estamos casi como en el 2001. Y francamente, después de haberla escuchado a la presidenta con números muy concretos, ¿en dónde estamos concretamente? ¿Estamos a mitad de caminos? ¿Qué cosas son las que faltan? ¿Hay mucho que corregir? A ver, claramente no estamos en el 2001 ni en el peor de los mundos, eso no hay ninguna duda. La realidad es que en los últimos años, y hablando concretamente del 2001, Argentina ha crecido como nunca en su historia. La realidad es que después de tantos años de crecimiento hay ciertos sectores que están demostrando algún problema vinculado básicamente con la competitividad, ¿no? Hay sectores y economías regionales que antes eran altamente competitivas y que ahora tienen dificultades para exportar olivos, vinos, frutas, etcétera, ¿no? Bueno, hay sectores entonces que dentro de una economía que está funcionando y que sigue creciendo, porque esto es un dato de la realidad, hay ciertas cosas que hay que ir ajustando a efectos de que se pueda seguir creciendo lo máximo posible durante el mayor tiempo posible. No creo que este es el desafío. En el caso de la construcción, que es el área que le compete, ¿qué podemos decir allí? ¿Hay problemas con el dólar? ¿Esto generó algún inconveniente? ¿Se habló del dólar concretamente? A ver, en lo que respecta a nosotros, la industria está creciendo este año un 5-6% respecto al año pasado, que a su vez había decrecido un 5%, pero siempre en niveles muy altos de actividad. O sea que la industria, globalmente hablando, está en niveles de actividad importantes. Pero hay sectores con desafíos importantes, concretamente el problema de la especificación y después la dolarización del mercado inmobiliario ha traído problemas, sobre todo en el área de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Hay una ralentización importante en la venta del producto terminado, tanto sea nuevo como usado, y esto hace que se inicien menos edificios de los que se iniciaban hace un tiempo atrás, ¿no? Esto es un dato de la realidad que excede mucho al mercado inmobiliario y a la industria de la construcción. Es un problema macroeconómico, el manejo del dólar, y bueno, hasta tanto ese tema macroeconómico no se solucione de alguna forma, y vemos un mercado inmobiliario, digamos, con actividad tranquila, por usar un término, ¿no? Con respecto a otros sectores de la industria sigue andando bien, sigue teniendo un muy buen impulso en obra pública, si bien es cierto que nosotros planteamos a la presidenta que después de décadas y décadas de desinversión en infraestructura,
y a pesar de que este gobierno ha invertido muchísimo dinero, yo diría como nunca en la historia, en infraestructura, igualmente es insuficiente. Tenemos que recrear mecanismos de financiamiento que permitan incrementar aún más la inversión en infraestructura para poder hacer más hospitales, escuelas, agua, cloacas, ferrocarriles, puertos, etcétera, ¿no? Gustavo, después de esta reunión, ¿en qué quedaron? ¿Próximas reuniones, próximos encuentros con los ministros del área? La presidenta planteó hacer esta reunión en forma periódica, esta reunión, digamos, que ella preside en forma periódica, pero simultáneamente armar grupos de trabajo de cada sector con el área respectiva. Nosotros con el ministro de Infraestructura, la Unión Industrial será con la ministra de Industria y así siguiendo, ¿no? Para ir abordando ya con mayor nivel de detalle, punto por punto, y bueno, después hacerle un seguimiento con estas reuniones, digamos, presididas por la presidenta, ¿no? Muy bien, Gustavo Weiss, gracias por este contacto con Juego de Damas en CN23. Ha sido muy amable, Bueno, hasta pronto. Encantado, Luisa, hasta luego, adiós. Adiós. Hablamos con el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, hacemos un corte y presentamos nuestro panel de damas. Con Provincia Seguros, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Ciencia, arte, tecnología. Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnopolis.ar. Avenida General Paz Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Servicio de asesoría gratuita del Colegio de Escribanos. Podés hacer tu consulta online en www.cuidalotuyo.org. Para más información, llama al 4809-7000. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos construyendo el nuevo Hospital Municipal de Morón, un nuevo edificio moderno y funcional, con una maternidad segura, centrada en la familia, centro obstétrico, salas de trabajo de parto, un sistema de cuidados progresivos y un nuevo servicio de guardia con centro de atención inmediata. Municipio de Morón, una ciudad que crece. Inarsa trabaja con el fin de mejorar y aumentar la producción, distribución y comercialización de gas en todo el territorio nacional. Estamos llevando gas natural por primera vez a 6 provincias argentinas que representan más de 5 millones de familias como la tuya. Inarsa Gas, inyectando la energía a tus ganas de crecer. ¡Qué rica! ¡Qué sabrosa! ¡Qué tierna! ¿De quién es esta carne? De la lonja, el rey de la carne. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Bueno, ustedes saben que suele decirse que el Frente para la Victoria olfatea el poder y que cuando lo tiene además sabe qué hacer con el poder, y a mí no me cabe la menor duda de que efectivamente sabe qué hacer con el poder. También podríamos decir que la oposición, cuando olfatea que hay cierto grado de debilidad en el Frente para la Victoria o posibilidades de que pierda,
también sabe qué hacer, acompañada esa oposición a veces por algunos medios que le son afines. Y yo digo, a veces cuando uno lee algunas cosas o escucha algunas declaraciones, ¿qué es lo que hace la oposición? Y ayuda al desgaste, ayuda a la desestabilización, tal vez algunos dicen ayuda a generar un clima destituyente. Por supuesto que toda generalización es injusta, hay que decirlo, no es toda la oposición, no son todos los medios, pero de esto de todas maneras se ve bastante. Déjeme que le dé dos ejemplos de algunos dirigentes, de algunos periodistas, que no son los medios, los periodistas, pero forman parte de los medios. Me refiero a las declaraciones que hizo, por un lado, Chiche Duhalde, quien planteó que la sociedad argentina, mañana se están cumpliendo 47 años del voto femenino, que la sociedad debería debatir si las mujeres están aptas para ejercer el poder y para hacer política. También estoy pensando en las declaraciones que hizo el periodista Nelson Castro, que habla de una presidenta que está enferma de poder. Sin contar lo que dijo Luis Barrio Nuevo, que habla de una presidenta desequilibrada. ¿Qué es lo que están diciendo cuando dicen esto? Que no está en condiciones de ejercer el poder, claramente. Si eso no es desestabilización, bueno, no sé qué nombre ponerle, pero la verdad es que uno ve actitudes que son muy, muy preocupantes, porque no hablan de ideas, de debate de ideas, lo que están hablando es de descalificación. De esto vamos a estar hablando esta noche, y entonces ahora sí voy a presentar a nuestro panel. Está Dora Barrancos. Dora Barrancos es historiadora feminista, hay que decirlo completo. María Teresa García, diputada del Frente para la Victoria. María Luisa Storani, diputada de la Unión Cívica Radical. Y Susana Cart, que es actriz. Con todas ellas vamos a empezar este diálogo. ¿Es frecuente, Dora, si haces una revisión histórica, que se ataque a las mujeres tratando de decir que están desequilibradas, que están... ¿Qué cosas se dicen? Sí, es lo más frecuente. Es lo más frecuente. Es lo más frecuente, repetido, es una hostilidad que tiene que ver con lo que las feministas en la historia y en el feminismo práctico, digamos, activo hoy día, llamamos esa especie de síntoma patriarcal. El síntoma patriarcal es de denostación, de disminución de los atributos de igualdad con las mujeres. Por lo tanto, es bastante frecuente. Lo que me parece que también es poco frecuente es que las mujeres han accedido en América Latina, hay un conjunto bastante importante de mujeres, pero siguen siendo una excepcionalidad. Y el modo de ataque es un modo, yo diría, históricamente consagrado. Es esta cuestión que no están preparadas emocionalmente, no están preparadas o capacitadas para lidiar con decisiones fundamentales para la vida de la sociedad. En fin, yo creo que es una rémora que tiene una cierta constancia, pero que también, me permito decir, está bastante deshabilitada hoy día. Me parece que ha caminado mucho el sentido de la equidad. Hay en la Argentina ejemplos extraordinarios de mujeres en la vida política. Es una constante en la vida política argentina la participación, ya sea de manera muy visible o de manera invisible. Voy a hacer algunos nombres y acá seguramente María Luisa va a estar muy de acuerdo conmigo. Tenemos allá en el fondo de los tiempos a Elvira Rawson, que participa de la Revolución de 1890. Tenemos a Alicia Moró de Justo, que fue emblemática mujer del socialismo argentino. Está Eva Perón. Pero se decía esas cosas de esas mujeres. Sí, se decían. Sí, también se decían esas cosas. Y sobre todo voy a recordar las agresiones monstruosas contra Evita, consignas monstruosas, viva el cáncer, etc. Entonces, en realidad, la historia nos lleva a pensar que hay una cierta constancia. Sin embargo, hoy podemos decir hay una distancia histórica, sobre todo con 1890, desde luego. Pero bueno, para hacerlo más repartido, este juego de damas,
en principio no es algo nuevo, pero se utiliza. ¿Cómo lo vive el Frente para la Victoria? Primero, cómo lo vivo como mujer militante de un partido político del peronismo, después integrante del Frente para la Victoria, que es el partido de gobierno. Adhiero absolutamente y sería un impertinente si quisiera hacer un raconto histórico, digamos, lo que le ha sucedido a las mujeres en tren de denostación delante de Dora. Sí creo que desde la perspectiva feminista comparto absolutamente el planteo de Dora. Desde la perspectiva política actual, creo que no es casual la intervención de la señora de Duhalde después del resultado de la PASO y la intervención de un periodista como Nelson Castro, que yo creo que tendría que tener en riesgo su matrícula profesional, digamos. No se puede diagnosticar por un canal de televisión. Creo que no es casualidad ninguna de las dos cosas. De la señora de Duhalde, realmente al principio yo en particular me enojé mucho porque lo vi como una especulación producto del resultado de la elección, obviamente, y además porque ella tiene postura tomada respecto al alineamiento político, siendo ella una mujer que ha sido candidata a primera diputada nacional, en el 2005 candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires y siendo la hacedora de uno de los grupos de mujeres más grandes que tuvo la provincia de Buenos Aires, que fueron las manzaneras. Salvo que la señora de Duhalde piense que las mujeres solo sirvieron en el gobierno de su esposo para repartir leche y huevo, me imagino que cuando se pensó en esa estructura se pensó en una incorporación masiva de mujeres al accionar político. Como descarto esto y no quiero pensar en su mirada lombrosiana sobre la cuestión de con qué lóbulo se piensa, digamos, esto le ha costado a la historia de la humanidad cosas muy serias. Insisto, me parece que fue una chicana política en el medio del resultado de las PASO, coincidente también con las declaraciones de Néstor Castro y de una serie sucesiva en esos días de opiniones sobre las actitudes de la presidenta, ¿no? María Luisa, desde el lado de la oposición. Desde el lado de la oposición, pero en realidad totalmente desubicada Chiche Duhalde, porque justamente ella, en todo el proceso de lo que fue el gobierno de la provincia de Buenos Aires, exacerbó el rol distinto, el que la mujer no tenga poder, el que la mujer sea manzanera y cuide solamente a los chicos, todo este trabajo de empoderamiento que venimos haciendo las feministas y las mujeres políticas, que tenía que ver con un trabajo de empoderamiento, quedó muy a la deriva durante ese gobierno, con todos los programas que puedo mencionar un montón, que los conozco profundamente. Me pareció totalmente fuera de lugar. Hoy las mujeres tienen un rol importante con todas estas luchas que a partir de 1890, el voto femenino, la ley de cupo, tenemos la historia para contar maravillas en lo que he logrado. Pero históricamente se denosta siempre a las mujeres. Ahora, en el momento que sale la crítica hacia el discurso de Cristina, yo creo que no tiene que ver con un tema de género. Chiche castiga muy mal a una mujer que hace política y que está ejerciendo el poder. Cristina ejerce el poder sin el tema de género, o sea, ella exacerba el enfrentamiento, exacerba la confrontación, que es lo que yo no estoy de acuerdo, que no tiene que ver con una cuestión de género, tiene que ver con una posición política hacia el poder que históricamente ella viene construyendo de esa manera y que nosotros venimos señalando. Ahora, me parece nefasto las cuestiones estas de Chiche, todo lo que se ha dicho con respecto a la presidenta, pero creo que le viene bien también a la presidenta para agarrar el tema y hacer la víctima de la desestabilización, que no es tal. No hay tal desestabilización, por lo menos en mucha parte de la oposición, digamos. Yo me hago cargo de lo que representa en este momento el Frente Progresista, que formamos varias fuertes. No hay tal desestabilización. Acá, cuando tenían el 54%, estaban permanentemente sacando el 54% todo el tiempo, que somos mayoría, y así no se trataron un montón de proyectos en la Cámara, que está María Teresa, que puede dar cuenta de la cantidad de proyectos que quisimos debatir, que tienen mucho que ver con la democracia argentina, como la reforma del INDEC, como el proyecto de acceso a la información pública, ni hablar los temas de violencia de género, que tengo un listado, y no se debatieron. Son formas de hacer política, es decir,
Por eso me parece igual denosto todo lo que dijo Duhalde, ¿no? Está bien. Bueno, ahora vamos a volver. Susana. Bueno, no voy a hablar de Chiche Duhalde porque ya acá se ha dicho demasiado y comparto totalmente. No comparto realmente la visión de la diputada. Realmente yo creo que justamente cuando se habla de la oposición, se está hablando de una entelequia en realidad, porque no existe tal oposición. Ni siquiera en el 2009, cuando arrasaron, porque realmente arrasaron con las presidencias de las comisiones, en lugares anticonstitucionales, porque la Constitución lo marca, dice que la primera minoría tiene que tener la presidencia y tiene que tener la presidencia de la Cámara, que ya están yendo por la presidencia de la Cámara. Y lo escuché a Ricardo Alfonsín hablando de esto, que creo que pertenece al partido de la señora. Es decir, ya están avanzando para querer la Cámara porque como la otra vez no les alcanzó, entonces no les alcanzó para nada, porque en 2 años no pudieron ponerse de acuerdo en sacar una sola ley, sacaron una sola ley que sabían que iba a ser vetada, porque es imposible pagar el 82%. Entonces, la verdad que no lo comparto. Creo que, en todo caso, hay una cuestión de soberbia en este momento sobre las elecciones, que evidentemente sí han sido, una repartición de ganancias, porque parece que todos han ganado. Y creo que también esto de Chiche Duhalde habla de la soberbia, porque por primera vez yo escucho criticar la capacidad de nuestra presidenta. Si hay algo que no se tocaba realmente hasta ahora era la capacidad intelectual, porque realmente yo no recuerdo en mis años, que son algunos, ningún presidente que tenga la capacidad intelectual de esta mujer. Realmente, y la capacidad de trabajo, por otro lado. Es decir, uno lo ve, no hace falta ser ni adherente ni opositor. Uno ve la capacidad de trabajo, no solamente en los foros nacionales, sino en los foros internacionales, donde todo el mundo se queda mirando a esta mujer que habla horas. Y yo confieso que es la primera vez que me siento, escucho al presidente. Ahora pregunto yo, y después interactúen si quieren responderse, quedaron algunas cosas así, pero digo, se habla de la transición puede ser terrible, puede haber caos en la transición. Digo, la transición no es después que se elija a el nuevo o la nueva presidenta o presidente hasta que asuma. Esa no es la transición, porque ahora vienen 2 años de gobierno, pero ni siquiera pasaron las elecciones para renovar la Cámara de Diputados y de Senadores, pasaron las PASO nada más, y ya se está hablando de un clima terrible, que así nos vamos al abismo. Digo, ¿no es esto, no es una sensación? Por eso me interesaba hablar con alguien que haya estado hoy en Santa Cruz. Creo que todos escucharon, no estamos en el peor de los mundos, no sé cuál es la impresión. Yo creo que el término transición es inapropiado. Me parece que todas estamos de acuerdo, ¿no es verdad, María Luisa? ¿Transición de qué? Nosotros vivimos transiciones de un sistema de terrorismo de Estado a este plano extraordinario de la democracia. Y la verdad es que nos consagramos extraordinariamente a esta celebración. Yo quiero ser muy clara en esto, no comparto lo que dice María Luisa, hay experiencias que la presidenta ha tornado inéditas, esto es una suerte de contundencia en la manifestación de ciertos principios y más que una contundencia, yo diría, he analizado hace poco tiempo, porque tengo que presentar una comunicación en un congreso, el cambio extraordinario, inclusive en la subjetividad, imagino, de Cristina, con la 125 y después. Hay un cambio en que tal vez María Luisa no se dio cuenta, pero hay una externalización de un sentimiento de género que ella no tenía. Es más, en una gran manifestación que hubo en Plaza de Mayo, los cánticos eran completamente misóginos, hacían un lugar a los genitales masculinos para hablar del coraje, y ella dijo, perdón, cambien esa consigna, porque yo soy una presidenta y respeten las cuestiones de género. Y yo creo que hay algo que es muy confortable y que, insisto, porque María Luisa es la voz de la oposición, a mí me encantaría que hubiera realmente una gestión opositora que tuviera vigor, fuerza, que pudiera ser una expresión contendiente a la altura de ciertas conquistas que tenemos. Este es el único país de América Latina que tiene ahora Uruguay,
ha revalidado esa gran tradición democrática con el matrimonio igualitario. Ahora, Dora, pero la ley de identidad de género, de las feministas de María Luisa, es políticos, única en América Latina. Y es iniciativa que no es iniciativa del oficialismo, importa, Dora. es algo... El matrimonio igualitario, ¿sabes de quién es? Verdad, El primer es que proyecto no nos vamos a exacerbar de la acá. socialista y de Vilma Ibarra. Bueno, perdón, pero hay algo... 2 años cajoneado. Bueno, perdón, María Luisa. Agradecemos, tenemos que agradecer el tenemos debate una de ley algo que estaba interesante antes. De violencia, pero no se aplica, no hay un peso de presupuesto. También, Vivo haciendo pedidos de informes, siguen muriendo las mujeres. María Luisa, las la ley de trata 6 meses sin reglamentar, Dora. Las adversativas son importantes, pero tratemos de entendernos. Este es un país que ha conquistado derechos personalísimos por la voluntad de muchos actores. Sí, pero es una voluntad. Yo voté, debatí, pero presenté hay algo completamente renovado, inclusive en la propia tradición del peronismo. Es una renovación extraordinaria de derechos personalísimos. Dora, cuando Cristina podemos compartir eso. Cuando Cristina le da el documento de identidad, aquellas personas transexuales, transgéneros, la verdad es que es un acto de gobierno. ¿Sabés de quién es el primer proyecto de eso? Pero no importa eso. María Teresa. Importa porque es de la oposición. María Teresa. Después lo toma como propio el oficialismo y está bien. A ver, para mí... Estamos de acuerdo. Pero reconocer a la oposición. Bueno, vamos Todos los proyectos esos son iniciados por la oposición y por el Partido Socialista. Bueno, entonces es un mérito del gobierno haberlo tomado. Pero hay que decirlo, porque no somos los maestros del matrimonio igualitario. Hay que reconocerle a Vilma Ibarra y a Silvia Augsburger del socialismo que iniciaron y estuvo 2 años cajoneado. ¿Sabés cuándo lo sacaron del cajón? Cuando perdieron en el 2009. Lo tiraron para debatir. Y reconozco que se embanderaron. Pero no es mérito, ¿eh? Este tipo de posturas creo que es a veces lo que impide que la gente, el televidente, pueda tomar posiciones escuchando con claridad. ¿Por qué? Bien se decía que nosotros todos sabemos lo que es el gobierno y el ejercicio del gobierno, y lo sabe mucho más el peronismo del Frente para la Victoria. Sabemos lo que hicimos y sabemos lo que nos falta. Lo que no tenemos claros es qué es la oposición. Porque como María Luisa hizo referencia a que yo debiera saber lo que ocurrió en la Cámara de Diputados en el periodo 2010-2011, sí lo sé, porque además en el rol de secretaria parlamentaria de mi bloque, en minoría absoluta, nosotros asistimos a cómo esta oposición constituida con la consigna de ponerle freno al gobierno, luego del conflicto con el campo y en la elección del 2009, donde gana de Narváez la provincia de Buenos Aires por 2 puntos, acto inmediato se conforman en un único grupo legislativo, como si existiera un único bloque legislativo, con el fin de ponerle límite al gobierno. Ese grupo A, que sobrevivió 1 año aproximadamente, estaba integrado por todos los bloques, absolutamente todos. El Partido Centenario hasta el último monobloque. En ese periodo de gobierno contaron con 141 diputados. En el 5 de diciembre, cuando se constituyeron en Grupo A, 141 diputados. Tuvieron 2 años para poder votar el proyecto de ley que se les hubiera ocurrido que estaba faltando en la iniciativa de gobierno nacional. De ustedes. 141 diputados propios del Grupo A, que integraban todos los bloques sin quórum políticos. En ninguna comisión, porque el Frente para la Victoria diputados no dio quórum nunca. Para tus televidentes, nunca. 129 diputados se obtiene el quórum. Ellos tuvieron 141 diputados. De las 45 comisiones tuvieron la presidencia, salvo de 3, de las comisiones más importantes. Y dentro de la constitución de las comisiones tuvieron la mayoría en la constitución de las comisiones. Entonces, mi pregunta en relación a tu inquietud es, ¿qué le pasa en este momento a la oposición que frente a una PASO, a una elección, a una interna partidaria simultánea y abierta,
comienza a hablar de, bueno, pero si nos va bien en octubre, corresponde que la presidencia de la Cámara claro, planteó sea Susana, nuestra, dijo, ¿no? ya van por la presidencia pero de la Cámara. Acá, mira, no quiero hacer demasiados nombres propios, pero salvo Wiener, que ha salido públicamente a manifestarse en contra de una cuestión institucional, que es que la primera mayoría reserva para sí la presidencia de la Cámara de Diputados, y ha sido así históricamente en el gobierno de Alfonsín, en el gobierno de Menem, en el gobierno de Duhalde. No en el gobierno de la Rúa. Cuando Ahora les voy a dar el la ejemplo. oposición sale a plantear esto y uno escucha candidatos como Aguad, que dice, cuando le preguntan por las declaraciones de nuestra presidenta de bloque, Juliana Di Tulio, dice, se equivoca la diputada Di Tulio, el golpe se da en las urnas. Digamos, cuando uno empieza a escuchar estas manifestaciones, en verdad es como decís vos en tu carácter de periodista. ¿Qué es una transición? Una transición es desde que un gobierno es electo hasta que asume, escasa 2 o 3 meses. Claro, por me eso parece yo digo, una transición de 2 años es me parece una Ahora, locura. ¿sabes pero qué? Sería este interesante clima que a la audiencia también le quede claro. Este clima destituyente, confuso, Están mezclado con equivocadas, denuncias, llevando denuncias, permanentemente denuncias a la banca, a los medios de comunicación. Obviamente algunos medios están interesadísimos en que esta oposición se ponga cada vez más tensa respecto al control de la Cámara de Diputados y de hecho lo están alimentando continuamente. Digamos, nosotros te digo lo que vamos a hacer, para que quede claro a la audiencia. Ahora me lo decís. Le viene bárbaro victimizarse, es evidente. Nosotros, el Frente Progresista Cívico y Social, no tenemos ningún medio. El gobierno compra un montón de medios y maneja medios de prensa. La oposición, otro grupo de la oposición, tienen algunos medios de prensa que ni los pienso nombrar. Por favor, nosotros no hemos tenido un medio de prensa. Nosotros no tenemos nada, hacemos lo que podemos cuerpo a cuerpo y lo que yo veo es que es todo este debate que a mí me parece absurdo. Yo voy a dar algunos ejemplos, pero no tenemos posición tomada en este tema. Me parece que les viene bárbaro para victimizarse, porque en el 2001, cuando ganan las elecciones, en la transición esa, hasta que llega diciembre, el 10 de diciembre, desde que son las elecciones en octubre, van por las 2 presidencias, la del Senado y la de la Cámara de Diputados, y sale Rafael Pascual, en ese momento que era el presidente de la Cámara de Diputados, y entra otro del peronismo que había ganado. Entonces no se hagan los chicos de colegio que no entienden nada. Les viene bien victimizarse en este momento. Es un tema absolutamente menor, no hay tal desestabilización. Nosotros estamos en campaña, estamos tratando de llegar a octubre con todo lo que podemos solitos, sin manejar un solo medio de prensa, porque además somos la única opción, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, la única opción a las distintas formas de peronismo, porque el Frente Renovador, manejado por Massa, ha votado, todos los diputados de Massa han votado todas las leyes de reforma de Cristina. Han votado la reforma de la justicia, levantaron la mano, estuvieron presentes y dieron quórum. Y lo que le quiero decir a la audiencia, para que le quede claro, yo la conozco hace muchos años a María Teresa, pero todos esos 2 años que estuvo la oposición del 2009, no teníamos quórum en las comisiones, porque el quórum lo maneja el kirchnerismo. Ese es el poder que tiene el kirchnerismo. Bueno, Susana, para escucharla también a Susana, por favor. Por favor. Yo quiero cambiar un poquito el eje de la conversación esta. Entiendo la discusión y participo como ciudadana totalmente de esto. Pero me gustaría señalar algunos aspectos en el campo de la cultura, ¿no? Sí. Nosotros siempre decimos, los teatristas, los actores, todos los que conformamos el campo que me refiero específicamente al teatro, porque no hablo de las otras artes, que no conozco específicamente el tema, que siempre fuimos los parientes pobres, ¿no? Es decir, siempre el ministro de Cultura, o el secretario de Cultura, cuando ni siquiera tenía rango de ministro, nunca tuvo presupuesto, nunca, es decir, uno iba a pedir algo para hacer un espectáculo, para hacer un evento. Yo participo, por ejemplo, de un movimiento que se llama Teatro por la Identidad. Colaboramos con Abuelas de Plaza de Mayo hace 13 años, yo soy una de las fundadoras, y nosotros, como todo esto, Teatro por la Identidad lo que hace es organizar ciclos de teatro y actividades, es decir, eventos, en apoyo de las Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de los nietos. ¿Por qué? Porque entendemos que
desde el teatro, nosotros no hacemos discurso político, usamos como herramienta el teatro, se llega, y hemos llegado, porque sabemos que hemos colaborado mucho en estos 13 años, desde un lugar, desde el corazón, desde el alma, desde la identificación, y hemos logrado que muchos chicos, que ahora ya no son tan chicos, se hayan acercado a abuelas. Bueno, en este momento, a pesar de que yo digo, todavía falta mucho, se ha abierto una puerta muy importante en la televisión argentina, que es crear alternativas. Hasta ahora nosotros no teníamos alternativas realmente. Nosotros teníamos que mirar o Tinelli, o los programas de Polka, o los programas de Telefe. Punto, ahí se acabó. O las novelas mexicanas del Canal 9. En este momento se ha abierto esta posibilidad a través del INCA, a través de la Universidad de San Martín, a través del gobierno específicamente, de crear a través de los subsidios a la actividad cultural. Y aclaro que son subsidios pobres. Quiero decir que los actores trabajamos por el mínimo de lo que establece el convenio de actores, que no aumenta el 25% por año. No están comprados, no los han comprado. No, quiero decir, yo por ejemplo hace 6 meses que no trabajo. Y defiendo este gobierno, quiero decir, nadie me paga. Quisiera saber dónde está la ventanilla, que dicen algunos que hay que ir a cobrar, ¿no? Bueno, quiero decir que yo realzo esto. Es decir, y además realzo la actividad de la mujer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nuestra comisión somos 14 y somos 10 mujeres. Y en todas las organizaciones culturales de las que yo participo, la mayoría son mujeres. Bueno, chicas, quedan 3 minutos para las 4. Hagan lo que quieran decir en el minuto final. No, yo creo que tenemos que temperar los ánimos, manifestar nuestras oposiciones de manera muy racional y sobre todo convencernos íntimamente de que lo mejor que nos pasa es este Estado democrático. Podemos estar en contra de una política determinada. Lo que no me parece que sea sensato es que en el ofuscamiento todo sea condenado, que no se vea cierta claridad, que no se estimen ciertos avances notables. Yo, por ejemplo, pertenezco al sector académico y científico y debo decir que es incontestable los avances y la pluralidad que existe hoy en el sistema científico. Gracias, Dora. Teresa. Sí, se dijo muy al pasar y me parece que es importante rescatarlo. Seguramente ha habido iniciativas legislativas o de gobierno de muchísimos dirigentes políticos en este país y son muy valiosas, pero el gran valor que tiene un gobierno y su gestión es llevarlas adelante y concretizarlas. Hoy hace exactamente 10 años que quedaron anuladas las leyes de obediencia debida y punto final. Y hubo muchos actores en el camino que pelearon por esas leyes. Y seguramente ninguno de nosotros va a querer arrogarse la conquista de haber anulado esas leyes. Sin embargo, únicamente fue posible en el gobierno del presidente Néstor Kirchner, en la oportunidad que él definió como que de eso no se iba a dar un paso atrás. Gracias, Teresa. María Luisa. Bueno, el valor específico de la democracia, que además vamos a ser los primeros en salir en contra de cualquier desestabilización de la democracia, eso no tengan duda, vamos a estar embanderadas en ese tema. Y además sí decir que hoy 10 años de la anulación de estas leyes, que es tan importante, pero que para poder llevar adelante esta anulación y este proceso de afianzamiento y de reconocimiento de derechos, hubo una CONADEF y hubo un Raúl Alfonsín que enfrentó por primera vez los juicios a las juntas militares y lo juzgó por el fuero civil. Esto no hay que olvidarlo en la historia, porque parece que lo que hacemos ahora no tiene la resonancia. No se podía haber hecho si no había este marco. Gracias, María Luisa. Susana, y pasar el chivo de Teatro por la Identidad. Bueno, yo lo que quiero contar es que el 15 de octubre se va a emitir, vamos a hacer por primera vez un programa de televisión y no teatro. Vamos a hacer un programa de televisión de 2 horas que se va a transmitir por el canal público porque nos interesa que se vea en todo el país, donde vamos a mostrar a las abuelas y a los nietos recuperados y que han recuperado su identidad en su forma más humana, es decir, no institucional. Es decir, que va a estar Estela cocinando, va a estar Rosita, la vicepresidenta, cantando un tango, van a estar los nietos y muchos actores, todos los actores de Buenos Aires que participan de la capital federal, participan de Teatro por la Identidad, desde los más famosos hasta algunos que pisan por primera vez un escenario o una cámara de televisión. Así que esperamos que todo el mundo prenda el televisor el 15 de octubre de 6 a 8 de la tarde. Señoras, gracias por haber participado. Gracias. Nos vamos, nos reencontramos en una semana. Quedan ustedes ahora con Horacio en Bomb.